¿Qué tal, amigos de Diario? Buenos días, ¿cómo están? Viernes de Dolores. Este es el nombre del viernes de hoy, previo al Viernes Santo, y se nos anuncia un inicio de Semana Santa borrascoso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero la borrasca está de nuevo sobrevolándonos, aunque parece que luego ya en la parte mollar de la Semana Santa, a partir del jueves, la cosa mejora. Pero de momento la borrasquita Semana Santera está entrando poco a poco. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que disfrutarlo con lluvia, que también está muy bien. Semana Santa a las puertas y un montón de líos con los que el gobierno se va a ir a las vacaciones, porque el gobierno nunca renuncia a las vacaciones, eso está clarísimo, pero con todos los líos en la mochila. Hoy lo recogen los periódicos del día. Hay cosas interesantes que tienen que ver con Begoña Gómez, con María Jesús Montero, con Ábalos, por supuesto. En fin, miren las portadas de los periódicos cómo vienen de cargaditas hoy. María Jesús Montero en la portada de nuestro periódico Es Diario. Pedro Sánchez manda a la nevera a la inoportuna y rebelde María Jesús Montero. De esto llevamos hablando días ya en Es Diario con novedades. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha ido de la lengua durante estas semanas y metido en más problemas, por si no tuviera pocos. Esta es la información de Esther Jaén, que además añade que al gobierno la presunción de inocencia, los ataques a las universidades privadas, todo esto es lo que va cargado en la mochila negra de María Jesús Montero y que está incluso empezando a hartar a Pedro Sánchez. Todo ello pidiendo perdón mal y tarde. Y esto es otra derivada, pidiendo perdón mal y tarde y luego diciendo que no, que en el fondo ella no se arrepiente de nada. Es que es de traca absoluta lo de María Jesús Montero. Por ello, ha pasado a un segundo plano en unas negociaciones clave como la de los aranceles. Es decir, esto indica que Pedro Sánchez está un poquito cansado, que es un estorbo la vicepresidenta María Jesús Montero en el organigrama del gobierno, y veremos a ver hasta dónde llega y veremos a ver hasta dónde la puede aguantar Sánchez, que también además, como saben, le ha metido en la carrera por la presidencia de Andalucía y le ha hecho que se coma ese marrón, porque hoy por hoy ser candidata del Partido Socialista en Andalucía es un auténtico marrón y ahí es donde se tiene que ir Montero todos los fines de semana a dar mítines y de paso también a meter la pata, porque va a metedura de pata por fin de semana. Veremos a ver lo que nos depara el próximo. María Jesús Montero. María Jesús Montero como un garbanzo negro en el gobierno de Pedro Sánchez. Y tenemos también más portadas que van a ver ahora. El de el ABC, muy interesante, la Fiscalía del caso Begoña Gómez trata de frenar otro informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa. Este es el titular del ABC, jugoso titular. Se opuso a la petición del juez Peinado para investigar las relaciones de la mujer del presidente con Javier Hidalgo y sus posibles gestiones en el rescate de Air Europa. Atención a esto porque va a traer miga. La Fiscalía del caso Begoña trata de frenar otro informe de la UCO. ¿Por qué? Pues porque la UCO se ha convertido en la auténtica bestia negra del gobierno de Sánchez, de la Unidad Central Operativa que depende de la Guardia Civil y que ha enviado dos informes absolutamente impactantes, sobre todo ese que, pone a Begoña Gómez en el punto de mira de lo que fue el rescate de Air Europa, además estableciendo una extraña conexión que el juez lo tendría que demostrar con lo que finalmente fue el rescate que se produjo y que estuvo bajo el manto protector de Ábalos. Así que tenemos a Begoña Gómez y a Ábalos, con Air Europa como vasos comunicantes, a Air Europa como nexo de conexión entre los dos casos que están achicharrando más a día de hoy al gobierno de Pedro Sánchez. Continuamos con el repaso de la prensa. Lo que van a ver ahora es La Razón, que también va con la UCO en portada. La Unidad Central Operativa, la UCO, acerca a Begoña Gómez a declarar en el Tribunal Supremo. Acerca a Begoña Gómez al Tribunal Supremo. Este es el enfoque que da La Razón. En la acusación popular ven claro que tiene que ir al alto tribunal para indagar qué papel jugó
en el rescate de Europa, es lo que les estoy contando, el rescate de Air Europa, que se ha convertido en la piedra angular de esta investigación de Peinado, que incluso podría acercar a Begoña Gómez al Tribunal Supremo, donde está declarando ya Ábalos, donde está imputado Ábalos por todo lo que tiene que ver con sus supuestos casos de corrupción. La Guardia Civil señala a otro alto cargo del gobierno por el caso Koldo, que se reunió con los socios de Aldama. Casi nada, amigos de Diario, esto se está calentando por momentos y lo de Air Europa puede ser el detonante de que el caso se enfile directamente hacia el banquillo. Lo veremos, pero es lo más jugoso, desde luego, lo más polémico, lo más negro de todo lo que está conectando ya en este momento a Ábalos con la mujer del presidente del gobierno. Más portadas. La que van a ver es la de El Confidencial. La mención sobre Air Europa y Begoña de la UCO la expone a dos frentes judiciales. Ya ven que este tema es absolutamente protagonista hoy, en este viernes. El caso Begoña, que se puede convertir al mismo tiempo ya en el caso Ábalos con Air Europa como punto de conexión, que puede permitir que Begoña Gómez acabe también declarando en el caso que se está siguiendo en el Tribunal Supremo. Un asunto totalmente de impacto hoy y que impacta de lleno en el Palacio de la Moncloa. Veremos a ver las novedades que tenemos hoy. Vamos a continuar con los titulares del día, con los titulares de este 11 de abril, viernes. El diario The Objective: España sigue sin adjudicar el 70% de los fondos de la Unión Europea cuando solo quedan 17 meses para gastarlos. Esto es un asunto mollar, un asunto de la máxima importancia. El dinero de la Unión Europea, que el gobierno de Sánchez nos vende como el gran remedio para la economía española, como el combustible para ese cohete económico de Pedro Sánchez, resulta que luego no se gestiona, que se queda en el cajón de Bruselas, que no se pide, que no se sabe pedir, que por desidia, por incapacidad, por el motivo que sea, se queda en el cajón de Bruselas y no llega donde Pedro Sánchez dice que tiene que llegar. Por cierto, lo último que dijo es que tenía que llegar a los afectados por los aranceles, por el arancelazo de Donald Trump, porque la lluvia de millones última que anunció Pedro Sánchez era para eso, para cubrir las necesidades de los productores afectados por el arancelazo de Trump. Y gran parte de ese dinero tenía que venir de los fondos europeos, esos mismos que luego se quedan en el cajón, pero no en el cajón de España, sino en el cajón de Bruselas, porque no se piden. En ese nivel de incompetencia está nuestro gobierno, y eso es lo que hay que decir y lo que hay que denunciar. Y tenemos también a Pilar Alegría hoy en las portadas. Pilar Alegría, la ministra portavoz del Gobierno, que pasó la noche de la juerga de Ábalos en Teruel y no desmiente haberlo hecho en el Parador. No lo ha desmentido, se le preguntó ayer, dijo que ella era delegada del Gobierno en Aragón y que su obligación era acompañar a los ministros. Claro, dijo, hombre, lo que no he hecho ha sido estar en la cama del ministro. Hombre, claro, pero no desmintió en ningún momento que tuviera una labor de acompañamiento en esa juergaza que Ábalos hizo en el Parador de Teruel, que lo dejó prácticamente reventado, con una habitación destrozada y con una furgoneta de chicas que llevó hasta allí, hasta el Parador de Teruel. Tenemos alguna portada más, la del diario El Mundo. Este es el titular: Sánchez ignora a la Casa Blanca y exhibe su alineamiento con Xi, con el presidente chino. Le ha pillado un poco con el pie cambiado los cambios de postura que ha tenido Donald Trump durante su visita a Vietnam, durante sus homenajes a los fundadores de la dinastía comunista de Vietnam, durante su visita ahora a China, los cambios de postura de Donald Trump que suponen un nuevo escenario en la negociación sobre los aranceles, mientras que Pedro Sánchez pues, estaba ahí exhibiéndose como el amiguito europeo del máximo rival en este momento de Estados Unidos, porque al final lo que ha hecho Donald Trump en el último escenario ha sido rebajar bastante el arancelazo a la Unión Europea y mantenerlo, incluso incrementarlo a China, allí donde estaba justamente fotografiándose Pedro Sánchez, el amiguito europeo del presidente chino y del dictador también de Vietnam, con homenaje en el mausoleo del fundador incluido.
En esas estamos y esas son las fotografías que estamos enviando al mundo, señores. Tenemos también el diario El Español. Sumar denuncia ante la Fiscalía al gobierno del que forma parte por el envío de armas a Israel en el año de la guerra de Gaza. Otro asunto rocambolesco que impacta de lleno dentro del propio gobierno. Guerra total entre Sumar y Pedro Sánchez, ahora a cuenta del envío de armas a Gaza. Y Sumar, que forma parte de ese gobierno, denunciando al mismo gobierno del que forma parte. En estas estamos, absolutamente rocambolesco. Sumar denuncia ante la Fiscalía al gobierno del que forma parte por el envío de armas a Israel con la guerra de Gaza como telón de fondo. Y nos queda solamente el diario El País, con asunto internacional. Trump fracasa en su intento de devolver la confianza al mercado. Se refiere El País a ese último movimiento que les comentaba del presidente norteamericano de rebajar tensión, de dar un plazo de 3 meses para volver a plantear los aranceles y rebajarlos considerablemente en algunos ámbitos geográficos, como puede ser la Unión Europea. Bueno, pues estos son los asuntos de este viernes, que es 11 de abril. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. El don de la inoportunidad. El viaje de Sánchez a China llega en el peor momento posible. Pedro Sánchez ha vuelto a dar en el clavo de la inoportunidad. Su viaje a China en plena guerra arancelaria desatada por Trump es un traspié diplomático que descoloca a España y la aleja de sus socios naturales. Lejos de ser una jugada maestra, esta escapada huele a oportunismo y deslealtad. Y la tensión comercial abierta por Washington no le da coartada alguna para trazar alianzas con Pekín al margen de la Unión Europea. El momento no podría ser más inoportuno. Con la guerra arancelaria en curso, la Unión Europea lo que necesita es una respuesta conjunta y coordinada frente a los aranceles estadounidenses, no aventuras en solitario que rompan la cohesión. Sánchez, sin embargo, opta por desmarcarse, como si España pudiera permitirse ir por libre en un tablero global tan delicado. Este viaje no representa a Europa, sino a una agenda personalista que ignora la estrategia común. Y en la sombra, José Luis Rodríguez Zapatero, como siempre, susurrándole al oído esta deriva china, movido además por intereses particulares que poco o nada tienen que ver con el bien de España, con el interés general. Peor aún es la idea implícita de que China, una dictadura comunista que reprime libertades, pueda reemplazar a Estados Unidos como socio preferente. La guerra arancelaria de Trump no justifica abandonar a un aliado histórico y democrático como Washington, con quien compartimos valores e historia, por un régimen opaco como el de Pekín. Trump es un problema, sí, pero un problema pasajero. Las alianzas con Estados Unidos son una constante que sobrevive a vaivenes y también sobrevivirá a esta coyuntura llamada Donald Trump. Este viaje no es solo un error de cálculo, es un desatino estratégico. Sánchez, guiado por el eco de Zapatero, sacrifica la coherencia europea y atlántica por una quimera asiática que ni Bruselas avala ni España necesita. La historia no perdona a quienes confunden gestos vacíos con visión y este paso en falso lo deja clara.